a todos, somos Doménica, Sol, Lady, Cristina, Génesis y Mirka. Y hoy, bajo la dirección del abogado Fadzi Cedeño, te vamos a hablar de las organizaciones sindicales en Ecuador. El mundo laboral se ha visto antecedido por una serie de movimientos y revoluciones entre los que trabajan y entre los que viven del trabajo de los demás, pues a lo largo de los tiempos han existido derechos vulnerados por parte de empleadores que a todo costo eligen anteponer sus intereses comerciales y económicos sobre las de sus trabajadores. Es por todo esto que el sector obrero se vio en la necesidad de asociarse en la búsqueda de un objetivo común, lograr medidas legales para su protección. Hoy en día el sindicalismo ya no busca fervientemente la lucha con su empresa, sino que debe apoyar a la misma para que ésta sea capaz de seguir compitiendo a nivel global. La historia del trabajo en Ecuador. La historia del trabajo en Ecuador está marcada por una serie de atropellos a los derechos humanos de las personas. Desde la colonia, los trabajadores experimentaron diversas formas de explotación que enriquecieron a unos pocos y sumieron en la pobreza a poblaciones especialmente indígenas y afrodescendientes. No obstante, con el transcurso de los años, los trabajadores se dieron cuenta de que al agruparse por la lucha de sus derechos, en la mayoría de los casos obtenían resultados esperados que no solo beneficiarían a ellos, sino también a su vida en comunidad, surgiendo así los sindicatos. Pero, ¿qué son los sindicatos? El profesor español Manuel Alonso Lea define al sindicato como una asociación permanente y autónoma sin fin de lucro de trabajadores por cuenta ajena para el progreso económico y social de sus miembros, especialmente para el mantenimiento y mejora de sus condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva. Durante el siglo XIX se pueden citar los primeros registros de organización de trabajadores, tanto en Quito, la Sociedad de Sastres, como en Guayaquil, la Sociedad de Carpinteros. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el desarrollo industrial era incipiente y existían grandes diferencias en las formas de producción agrícola entre la sierra y la costa. En tales circunstancias, las primeras organizaciones de trabajadores fueron sindicatos de trabajadores de servicios y artesanos, como sastres, empleados de farmacia, peluqueros y panaderos. Dada la etapa de desarrollo capitalista y a pesar del inexistente marco jurídico que brindaba cobertura a las legislaciones de los trabajadores, en las dos primeras décadas del siglo XX se desarrollaron una serie de huelgas y movimientos a lo largo del país, cuyas reivindicaciones eran fundamentalmente económicas. Entre estas, el incremento de salarios, la disminución y respeto a la jornada laboral y la mejora de condiciones de trabajo. El hecho que más impacto dejó en la historia de la organización sindical en el Ecuador aconteció el 15 de noviembre de 1922, pues terminó con la vida de 1.000 personas en manos de la fuerza pública, al reclamar por mejoras salariales en un contexto de incremento del costo de la vida y de la inestabilidad política. Por otro lado, en las haciendas de la sierra también se produjeron sucesivos levantamientos, donde el principal reclamo era las precarias condiciones de trabajo para indígenas y campesinos, generando el fortalecimiento de la organización de los trabajadores que dio como resultado la creación de un Ministerio de Trabajo y de un Código de Trabajo. Pero, ¿qué implica esta libertad de asociación? Implica que los trabajadores y empleadores, sin distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos con observancia en la ley y en los estatutos de las respectivas asociaciones. ¿De qué manera pueden constituirse? Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho de constituirse en federaciones, confederaciones o cualquier otra agrupación sindical, así como afiliarse o retirarse de las mismas. Esto en virtud de la libertad de organización establecida en el artículo 326, numeral 7 y 8 de nuestra Constitución. También, las asociaciones de trabajadores persiguen determinados fines. Según el artículo 441 del Código del Trabajo, estos son la capacitación profesional, la cultura y educación general o aplicada, el apoyo mutuo y los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de los trabajadores. Estructura sindical. Las organizaciones sindicales, haciendo uso de su autonomía sindical, pueden ser de 3 grados. Primer grado, sindicatos constituidos por los trabajadores que desempeñan una misma actividad. Por ejemplo, sindicatos de choferes. Segundo grado, son las federaciones, es decir, la agrupación de sindicatos de cualquier clase. Por ejemplo,
la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Tercer grado. En los de tercer grado se encuentran las confederaciones, esto es la agrupación de federaciones, representa la máxima autoridad en jerarquía sindical, por ejemplo, la CONAIE. Clasificación desde un punto de vista sectorial. Sector público. Trabajadores de los ministerios, salud, educación. Sector privado, sindicatos de trabajadores de la industria. Organizaciones indígenas, Confederación de Organizaciones y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Organización de profesionales, Federación o colegios de médicos y abogados. Organización de jubilados, Asociación de jubilados. ¿Por quién está representado el sindicato? El sindicato por sí solo no puede representarse, necesita un ente de representatividad. En el sector privado es representado por un comité de empresa, el cual es un grupo de personas trabajadoras de dicha institución. Según el artículo 452, inciso 3 del Código de Trabajo, para organizar un comité de empresa, la asamblea deberá estar constituida por más del 50% de los trabajadores y en ningún caso podrá constituirse con un número inferior a 30. Asimismo, en el sector privado, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse con el comité de empresa. Si no hay comité de empresa, podrá conformarse por un comité especial con vida efímera y finalidad especial. En lo que respecta al sector público, es representado por un comité de trabajadores. Presencia sindical en el Ecuador en el año 2019. El número de organizaciones sindicales y gremiales registradas en el Ministerio del Trabajo pasó de 4.000 a 5.882 entre el 2013 y el 2019, es decir, un incremento del 32%. Algunas de las organizaciones son CSE, CTE, Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, entre otros. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.